Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Este sábado leemos un texto del Evangelio según San Marcos, en el cual Jesús ya está prácticamente al final de su recorrido vital, de su predicación. Está en el templo, está en Jerusalén. Y se le acercan allí pues los grandes señores del templo, los sacerdotes que oficiaban el culto y que detentaban un gran poder no solo religioso, sino también social y político dentro del pueblo de Israel. Estos sacerdotes, muy celosos, por supuesto, de la dignidad del templo, del culto que a Dios se daba allí, como símbolo de la personalidad de Israel, y como defensores de esta personalidad, se acercan a Jesús, que no deja de ser un profeta que ha estado haciendo cosas llamativas, que ha llamado a mucha gente tras de sí, y que ha criticado ciertamente la forma de actuar de los sacerdotes, de ese culto vacío, de ese culto que se fija en los sacrificios pero se olvida de la misericordia. En la línea, Jesús, de lo que habían hecho los grandes profetas de la antigüedad en Israel, como Jeremías, que acabó siendo despedazado por aquellos a los que había ido a avisar, porque creían que con tener el templo ya estaba todo hecho. Y Jeremías les decía que no, que hay que servir a Dios, que el templo solo es un lugar, no tiene en sí nada más. En suma, se acercan a Jesús estos sumos sacerdotes, estos poderosos, y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esos signos? ¿Quién te ha conferido esa autoridad? Son dos preguntas, por tanto. ¿Con qué autoridad actúas y quién te ha conferido esta autoridad? Evidentemente, los sumos sacerdotes hacen esta pregunta a Jesús no por curiosidad, no porque quieran tal vez encontrar en él la verdad que Dios quiere revelar a los hombres, sino precisamente porque lo quieren perder, porque quieren que se confiese como alguien venido de Dios y poderlo así acusar de blasfemia o poderlo acusar de sedición entre los romanos, en cualquier caso perderlo. La respuesta de Jesús va a ser otra pregunta. ¿Y lo que hacía Juan, con qué autoridad lo hacía? ¿Era de los hombres o era de Dios? Jesús aquí les pone ante la tesitura de, o bien, afirmar que Juan venía de Dios, que todo el bautismo, todo lo que había predicado Juan acerca de la conversión venía de Dios, con lo cual la respuesta de Jesús es clara: entonces, ¿por qué no os convertisteis? O bien, hacerlos decir a los sacerdotes: no, eso era de los hombres, lo cual los ponía en una situación difícil ante el pueblo que consideraba a Juan como un profeta. La maldad de unos contrasta con la pregunta de Jesús, que pone de manifiesto la hipocresía de aquellos hombres sacerdotes poderosos. La verdad es que cuando hoy estaba meditando esta pregunta de los sumos sacerdotes a Jesús, yo creo que para nosotros cristianos, que no estamos en la tesitura de los sumos sacerdotes, sino que somos cristianos, la respuesta ha de ser bien clara. ¿Con qué autoridad haces esto? Porque tú, Señor Jesús, eres nuestro Dios y Señor y Salvador. ¿Quién te ha conferido esta autoridad? Dios, nuestro Padre, que lleno de amor te ha enviado, Señor Jesús, para salvarnos, para redimirnos, para conducirnos a la eterna felicidad. Y esta, como cristianos, es nuestra más profunda convicción. Del fruto de la meditación de esta lectura de hoy, ojalá surja esta confesión: tú, Señor, eres nuestro Dios y Señor. Tú, Señor Jesús, eres nuestro Salvador. El Padre Todopoderoso, Dios nuestro Padre, te ha enviado a nosotros, y en ti tenemos nosotros toda nuestra alegría, toda nuestra felicidad y toda nuestra esperanza depositada. A ti, Señor Jesús, sea toda la alabanza, gloria y honor por los siglos de los siglos. Y que su bendición nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.